Un audio de Pensando Español. Hola a todos y bienvenidos a Pensando Español, el podcast donde aprendemos español como lo hablan los nativos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, el dinero. Porque, seamos sinceros, todos hemos tenido meses buenos y otros no tan buenos. Totalmente. Además, cuando los españoles hablamos de dinero, casi nunca usamos solo la palabra dinero. Tenemos un montón de expresiones. Y algunas son bastante curiosas. Así que hoy vamos a aprender 6 de las más útiles. Empiezo yo con una historia. El otro día fui a mirar vuelos para viajar en agosto. Déjame adivinar, ¿cerraste la página al momento? Casi. Vi los precios y pensé, ¡madre mía! Esto cuesta un ojo de la cara. Esa expresión me encanta. ¿Cómo la explicarías? Pues significa que algo es extremadamente caro. Evidentemente no pagas con un ojo, pero la imagen deja claro que el precio es exagerado. Por ejemplo, ese restaurante está muy bien, pero cuesta un ojo de la cara. ¿Y tú? ¿Qué ha sido lo último que has visto y has pensado? Ni hablar, cuesta un ojo de la cara. Pero no todo son malas noticias. A veces encontramos justo lo contrario. Una ganga. Exacto. Hace unas semanas encontré una chaqueta rebajada un 70%. Eso sí que fue una ganga. Una ganga es algo que tiene un precio mucho más bajo de lo normal. Aunque también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos cosas solo porque son una ganga y luego no las usamos nunca. Eso también es verdad. A ver si te ha pasado esto. Se rompe la lavadora. Uf, mala señal. Llamas al técnico. Peor todavía. Y cuando te dice el precio... Te toca rascarte el bolsillo. Exactamente. Esta expresión significa que tienes que gastar dinero, normalmente más del que te gustaría. Porque hay gastos que no puedes evitar. Como el coche, el dentista o un ordenador nuevo. Después de rascarte el bolsillo... Normalmente toca apretarse el cinturón. Así es. ¿Qué significa? Reducir los gastos. Comprar menos, salir menos o ahorrar durante una temporada. Este año vamos a apretarnos el cinturón porque queremos ahorrar para comprar una casa. No es divertido, pero a veces es necesario. Yo sé. Hay otra expresión que escucho muchísimo. Llegar con lo justo a final de mes. Sí, significa que apenas tienes dinero suficiente para pagar todos tus gastos. Es decir, no te sobra prácticamente nada. Exacto. Pagas el alquiler, la comida, las facturas y ya está. Muchos estudiantes de español conocen la expresión estar corto de dinero, pero llegar con lo justo también se usa muchísimo. Terminemos con una expresión mucho más alegre. Siento que hemos sonado muy pesimistas. Porque no todo va a ser ahorrar. Claro, imagina que te toca la lotería. Espero que sea pronto. ¿Qué harías? Probablemente tiraría la casa por la ventana. Es decir, gastaría mucho dinero para celebrar una ocasión especial. Una boda, un aniversario, un cumpleaños importante. O simplemente porque llevas años ahorrando para hacer el viaje de tus sueños. Eso sí, una vez al año está bien. Todos los fines de semana. Ya no tanto. Hoy hemos aprendido 6 expresiones muy comunes. Costar un ojo de la cara. Ser una ganga. Rascarse el bolsillo. Apretarse el cinturón. Llegar con lo justo y tirar la casa por la ventana. Si quieres recordarlas de verdad, intenta escribir una frase con cada una. Es una de las mejores maneras de incorporarlas a tu vocabulario. Y cuéntanos en los comentarios cuál utilizas más en tu idioma o si existe una expresión parecida. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Pensando Español.